Curso de esta tarde. El primero tiene que ver con lo que veníamos contando respecto a este lunes negro con impacto financiero, del cual la Argentina no está exento, le está pegando los bonos, está subiendo el riesgo país por consecuencia. Hay una tendencia a un financiamiento que, frente a la alta volatilidad, huye de mercados emergentes. Se trata de refugiar en el oro, en los bonos del Tesoro norteamericano, a 10 años, en esos que nunca se defaultearon, o en economías que tienen un desacople menor, o incluso frente a la incertidumbre que crean estas economías nuevas en activos de la vieja economía, porque también la pandemia puso un signo de interrogante respecto a la celeridad en la cual el mundo va a ir hacia las decisiones que implicaban desandar caminos como por caso el de los combustibles fósiles para los vehículos. De hecho, en Europa había una promesa para que en 2035 no se fabriquen vehículos con combustibles fósiles, que todos utilicen instrumentos, energía limpia para cuidar el medio ambiente, teniendo en cuenta que 1 de cada 5 o el 20% del impacto sobre el efecto invernadero está dado por los autos a combustión. Sin embargo, hay muchos que dicen hay que retrasarlo porque no llegamos. Y entonces acá empiezan algunas contradicciones. Miren lo que ganó la compañía de petróleo de Arabia Saudita en 2022. Yo se los dije en un apunte cuando hablábamos de un trimestre y decíamos que había ganado más de 40.000 millones de dólares en un trimestre de ganancia. Bueno, en 2022 ganó más de 161.200 millones de dólares. 161.100 millones de dólares. Es absolutamente récord, es un beneficio inédito. Petrolera de Arabia Saudita, que le permite a Arabia Saudita tener superávit fiscal, superávit comercial, y que fue a quien le fueron a buscar muchos tras la crisis en Ucrania con la invasión de Rusia, y por tanto dejar de comprarle a Rusia. Este nivel de rentabilidad es absolutamente inédito y absolutamente histórico, y es una empresa de la economía tradicional, de las que se supone que van a dejar paso a nuevos instrumentos en materia energética, para la energía limpia. Por eso digo que está todo muy volátil. La mejor explicación, más allá del extraordinario de Camila hace un ratito para ayudarnos a comprender qué es lo que ocurre, nos la dio probablemente un profesor universitario, un economista, un doctor en economía, Daniel Lacalle, que cuando se puso a analizar esto que está ocurriendo, que estamos viviendo, me parece que dijo cosas que no podemos dejar pasar por alto, y son estas. ¿Podemos verlo? El colapso de Silicon Valley Bank es un ejemplo muy claro del exceso al que llevan las políticas de masivos estímulos monetarios y de bajos tipos de interés. De hecho, si pensamos, es la consecuencia directa de los tipos de interés reales negativos y de la inyección masiva de liquidez que ha llevado gradualmente a que se tome cada vez más riesgo por menor rentabilidad. Y una estructura de capital en la que la empresa tenía en sus activos una enorme cantidad de préstamos a empresas tecnológicas sin beneficios, muchas de ellas con enormes caídas en sus valoraciones, y que dependían de un flujo constante de capital entrando a sus acciones, pues claramente lo que ha hecho ha sido romper la estructura de la empresa y de ponerlo en un proceso de liquidación. Bueno, todo lo concluyente que acaban de ver. Las respuestas, la continuidad y cómo va a evolucionar lo sabremos con el correr del tiempo, pero definitivamente no es un tema menor. El segundo de los ejes tiene que ver con esta idea de que hoy estamos también, en términos económicos, en la Argentina, estamos pensando en otro lunes, no en este. Era el lunes de el Fondo comunicando finalmente que la Argentina ha aprobado la revisión de metas del último trimestre del año pasado, que eso iba a generar más de 5.000 millones de dólares de desembolso, que básicamente iban a estar a disponibilidad para el propio organismo como asiento contable para pagarle lo que Argentina le tiene que pagar este año, que al mismo tiempo, a diferencia del año pasado, Argentina entre lo que recibe del fondo y lo que le paga el fondo, este año tiene que poner dólares, el año pasado no. En un contexto donde todo el mundo lo que está mirando es la deuda argentina, no tanto por el peso específico, sino por cómo lo financia con mercados en el contexto en el que atraviesan, que veíamos recién, y con un mercado en pesos que también parece haber bajado la persiana en términos de que está viendo el mediano plazo, y en el mediano plazo las certezas o las, digamos, definiciones no llegan. Y en ese contexto aparece un giro a China no menor,
del propio Sergio Massa, ministro de Economía, que hasta acá era un aliado estratégico de los Estados Unidos, que no quiero dejar pasar por alto. Pero miren el tema deuda, estos gráficos rápidos que explican un poco la necesidad argentina y este viraje de Massa hacia China, no solo ya pensando en Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no puede dar más. Puede flexibilizar, de hecho es lo que va a comunicar el fondo hoy, que flexibiliza la meta de reservas, que quizás cambie un poco el programa monetario, quizás haya una flexibilización o un relajamiento en las metas fiscales. Pero plata constante y sonante, como alguien imaginó, más allá de lo acordado, no hay. Y además es deuda que hay que repagar. Primero porque a la deuda, ¿por qué? Porque para pagarla hay que generar dólares, y los dólares los genera el campo. Y la sequía hace que la proyección de cosecha sea la que están viendo acá. Una cosecha gruesa de soja y maíz que de 98 millones de toneladas, como viene advirtiendo Helio sistemáticamente cada día, de lo cual va a hablar en profundidad en un ratito, esté en 66 millones y medio. Es una pérdida de más de 30 millones de toneladas, con una cosecha de soja que empezó en 48 como perspectiva y va a estar en 29, con suerte, millones de toneladas. Con suerte, porque ya hablan de 27, 26, porque el real impacto solo se va a conocer cuando la cosecha esté concluida, y eso habrá que esperar 45, 60 días. Así que efectivamente, la idea de que vamos a generar dólares con precios muy buenos, como lo sigue teniendo, para pagar la deuda, empezó a entrar en crisis por la sequía. Pero después viene el tema del sendero de deudas locales, porque Argentina hizo un canje más o menos exitoso, logró adhesión del 64% de los que tenían bonos, pateó para adelante pagos incluso hasta febrero del 2025, pero fíjense, esta línea negra es el perfil actual que tenía la deuda y cómo cambió a propósito de lo que logró canjear y poner que estaba acá, acá. Pero en cualquiera de los casos todavía sigue teniendo mucha deuda a pagar entre mayo, junio, julio particularmente, agosto y septiembre. Tiene que pagar un bono dual, que es que ajusta por devaluación o por inflación. Tiene que pagar bonos que ajustan por inflación, esa que no solo no se desacelera, sino que algunos dicen se acelera. Veremos mañana qué dato da febrero, pero marzo no viene mejor. Y después, también acá, otra vez bono dual. Todo lo cual hace que esta montaña de pesos, como se la ha graficado, con inflación o con devaluación crezca, o sea, no se licúe. A diferencia de los planes sociales, como decía Helio hace un ratito, que si vos los congelás 3 meses, pierde peso específico, pierde poder. Así que este perfil de deuda es lo que muchos miran. Entonces Massa dice, bueno, el fondo me puede dar lo que me da, más no puedo pedir. Estados Unidos, plata fresca, ¿dónde la voy a buscar? A China. ¿Y qué hizo el viernes en medio de la tensión? Porque la verdad que fue una tensión, una puja en la negociación con el fondo, que Massa dijo que se iba a cerrar antes, pero que costó, porque técnicamente el fondo políticamente valida, pero técnicamente le estaba pidiendo cosas a la Argentina. Y eso es lo que conoceremos esta tarde-noche, veremos en los detalles. Mañana seguramente será materia de análisis. Pero en ese contexto giró a China, porque a China va a ir a buscar lo que Estados Unidos ya no le puede dar. Y en ese sentido se reunió el viernes, no pasó inadvertido, con el embajador aquí en la Argentina, Xu Xiaoli, y finalmente confirmó que el mes próximo, en mayo, en 2 meses, perdón, va a estar yendo a una gira y visita a China. ¿Por qué? Porque hay atractivo por las inversiones en energía eléctrica, gasoductos, agua. Todo eso está en la agenda. Trenes, litio, parques solares, cobre, el banco de los BRICS, que podría prestarle, pero por sobre todas las cosas algo, el swap chino. Siempre se coqueteó con la idea de que China podía darnos un margen de disponibilidad de ese swap que no solo sea utilizado para importarle a China, sino que pueda terminar acumulando más reservas, esas que escasean. ¿Habrá algo de eso? No lo sé, pero no parece menor el dato. Ayer habló Sabino Vaca Narvaja, el embajador argentino en China, que no estuvo en la reunión, organizada por Martínez Pandiani, en la cual estuvo Massa recibiendo al embajador chino en la Argentina. ¿Y saben qué dijo? Que hay enorme atractivo de China por la Argentina y que finalmente las inversiones van a ser consolidadas y que China mira muy atentamente a la región. Me hizo acordar aquella frase de Melconian cuando estuvo en Estados Unidos y él dice, cuando volvió, lo único nuevo que encontró de Estados Unidos para con la región y con la Argentina en particular es que por primera vez estaba muy comprometido Estados Unidos a frenar el avance chino en la región. Y que de allí la propia región había tomado un interés adicional a Estados Unidos
no por la región en sí, sino porque China no querían que coopte la región. Que en algún momento fue la preocupación geopolítica y estratégica prepandemia del propio Trump. Y que ahora recoge el Departamento de Estado y el propio Biden. Así que en el medio de juego de tensiones parecería ser que China aparece, emerge en el horizonte una vez más. Veremos con cuánto de voluntarismo y con cuánto de realidad por parte del propio ministro Massa respecto a los fondos que le faltan. Y el tercer eje, lo solo titulo para después desglosarlo, tiene que ver con lo que está ocurriendo en términos del ciclo electoral que empezó ayer, formalmente en General Roca, en la provincia de Río Negro, y con las negociaciones contrarreloj en virtud de los cierres de frentes electorales en muchas provincias que adelantaron elecciones, o incluso los candidatos de cada una de las fuerzas y las coaliciones. Y lo único que voy a decir ahora y después desarrollamos es que este ciclo electoral empezó con algunas particularidades. Primero, María Emilia Soria, con un frente vecinal, logra retener el poder en General Roca con casi triplicando los votos al segundo, con casi 60% de los votos, y logra una hegemonía en el Consejo Deliberante que le va a permitir tener mayoría absoluta. De los 8 concejales, 6 los colocó María Emilia Soria. La hermana de Martín Soria, intendenta que fue reelecta y que algún día dijo sueña con ser gobernador y que quiere llegar a Viedma, donde está la Casa de Gobierno de la provincia de Río Negro. Alberto Fernández rápidamente la felicitó, el kirchnerismo no, porque apostó por el candidato que en el frente provincial, con Doñate, construyeron, que es Alberto Beretilnec, que por otra parte solo felicitó a Soria, a María Emilia, esta misma mañana, más temprano, a las 7, pero ni siquiera en el día de ayer. Particularidades al margen de un Beretilnec que tiene todas las de ganar para el 16 de abril cuando se lleva adelante la elección general en la provincia de Río Negro. Dato no menor, María Emilia Soria desdobló la elección de General Roca de la elección provincial, no solo además de la elección nacional. Y se preservó. Y finalmente logró el objetivo. Los oficialismos escindidos de la elección nacional y de la discusión nacional parecen ser más fuertes incluso de lo que aparentan. Dato curioso, juntos acá, el PRO particularmente, porque el radicalismo se fue con el acuerdo con Beretilnec, radicalismo que gobernó la provincia en algún momento, que tiene una musculatura política, como la llaman, importante, juntos con el candidato del PRO, un empresario, a quien fue a validar Martín Mura, que es de allí, el actual secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, y el propio De Angeli, no llegó al 8% de los votos. No llegó al 8% de los votos. Datos que definitivamente muestran que hay una diáspora que más allá de la elección nacional se juega. Y estamos contra reloj para negociar dentro de Juntos. En 24 horas se sabe si hay 2 o un solo candidato a la gobernación, si es Alfaro y Sánchez o si es Alfaro y no Sánchez, o si es Sánchez y no Alfaro. Alfaro es el candidato más cercano al PRO en todo caso y Sánchez es el radical, diputado nacional. En Tierra del Fuego, donde hay plazo hasta mañana y donde Tito Estefani, diputado nacional del PRO, amenaza con romper finalmente el acuerdo tejido por el presidente del Partido Radical en el lugar, que es senador nacional, y el sobrino del propio Frigerio, que también es diputado nacional de Tierra del Fuego, en una elección que también se adelantó al mes de mayo. Estamos en horas cruciales para resolver el tema Córdoba, que parece que así sí, el acuerdo está al caer con juez candidato a gobernador y eventualmente el propio dirigente radical a la ciudad de Córdoba capital. Así que yo entiendo que acá estamos frente a un escenario de definiciones con riesgos y el ciclo electoral que comenzó ayer, la postal de General Roca, donde votaron más de 65.000 personas, muestra que la diáspora no es inocua y que los riesgos están latentes. Y como se procesen esas internas, va a determinar en buena medida los resultados electorales.